Todo empezó como una broma entre amigos. Salimos de la ciudad buscando un lugar aislado para acampar, lejos del ruido y las luces. Éramos 4, Carlos, el aventurero que siempre tenía un mapa viejo bajo el brazo, Elena, la escéptica que solía reírse de nuestras ideas locas, Diego, el bromista del grupo, y yo, que, sinceramente, nunca he sido fanático de los lugares solitarios. Pero, en fin, aquí estaba, sentado en el asiento trasero de la camioneta, viendo cómo los árboles pasaban rápido mientras nos adentrábamos en una zona que ni siquiera aparecía en Google Maps. Después de un par de horas por un camino polvoriento y lleno de baches, vimos algo a lo lejos. ¿Es una iglesia?, preguntó Elena. Carlos asintió con una sonrisa emocionada. Esto no estaba en el mapa. Cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que era un pueblo. Pero no un pueblo cualquiera. Este estaba completamente abandonado. Las calles eran de tierra, con maleza creciendo en todas direcciones. Las casas tenían las puertas entreabiertas, como si sus habitantes hubieran salido deprisa. La iglesia en el centro tenía la cruz inclinada, como si estuviera a punto de caerse. Había algo raro en el aire, un silencio pesado que no se sentía natural. «Esto está increíble», dijo Diego, sacando su teléfono para grabar. «Es como una escena de una película de terror. O un lugar donde los turistas desaparecen», murmuró Elena con un tono sarcástico, pero sus ojos no dejaban de recorrer el lugar con cautela. Decidimos explorar un poco antes de armar el campamento. Entramos a la primera casa. Era pequeña, con muebles viejos cubiertos de polvo. Pero lo que nos hizo retroceder fue lo que estaba en la sala. Había una figura sentada en un sillón. Cuando nos acercamos, vimos que no era un maniquí, como pensé al principio. Era un cuerpo, o más bien, lo que quedaba de él. La piel estaba seca, como si se hubiera convertido en piedra. Los ojos, o los huecos donde había ojos, parecían mirarnos. «¿Qué carajos?», dijo Diego, retrocediendo. Elena se tapó la boca, tratando de no gritar. Carlos se acercó más, inspeccionando con cuidado. «Esto no tiene sentido. Parece fosilizado». Salimos corriendo de esa casa, pero las cosas solo empeoraron. Cada casa que revisamos estaba igual. Hombres, mujeres, niños, todos petrificados en posiciones normales, como si la muerte los hubiera tomado en mitad de su rutina diaria. «Esto no es natural», dijo Elena, con la voz temblorosa. Yo estaba de acuerdo, pero no podía articular palabra. Había algo en esos cuerpos, algo que me daba la sensación de que no deberíamos estar ahí. Cuando el sol comenzó a bajar, decidimos refugiarnos en la iglesia. Era el único lugar que no había explorado. La puerta de madera crujía cuando la abrimos. El interior estaba igual de polvoriento, con bancas rotas y un altar desvencijado. Pero en el centro del lugar había algo que nos hizo detenernos en seco. Un objeto redondo, metálico, con inscripciones que ninguno de nosotros pudo reconocer. «¿Qué es eso?», preguntó Carlos, acercándose. Algo en su brillo me puso los pelos de punta. No parecía humano. «No lo toques», advertí, aunque mi voz apenas salió como un susurro. Pero ya era demasiado tarde. Carlos extendió la mano y lo tocó. El aire pareció detenerse. Y luego, un ruido ensordecedor llenó la iglesia. Algo había despertado. El sonido que llenó la iglesia era como nada que hubiera escuchado antes. Un zumbido profundo y constante que hacía vibrar el piso bajo nuestros pies. Las ventanas temblaron y algunas se hicieron añicos, dejando que el viento nocturno se colara con un aullido escalofriante. Carlos retrocedió, mirando su mano como si esperara que algo le creciera en la piel. «¿Qué demonios fue eso?», gritó Elena, su voz apenas audible sobre el ruido. Diego intentaba grabar, pero sus manos temblaban tanto que el teléfono casi se le cae. Yo quería salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Algo en el aire me mantenía clavado al suelo, como si el zumbido tuviera un peso físico que me aplastaba. De repente, el sonido se detuvo, tan abruptamente como había comenzado. El silencio que siguió fue aún más inquietante. Miramos alrededor, tratando de entender qué acababa de pasar.
Entonces lo vimos. El objeto en el centro de la iglesia ya no estaba inerte. Su superficie metálica brillaba con un resplandor tenue, y las inscripciones que antes parecían simples grabados ahora se movían, como si fueran líneas de texto vivas cambiando constantemente. Carlos dio un paso atrás. Creo que deberíamos irnos. Ahora. Nadie discutió. Salimos de la iglesia apresuradamente, pero el pueblo ya no era el mismo. Las sombras parecían más largas, más densas. Los cuerpos petrificados en las casas se veían diferentes, como si sus rostros estuvieran cambiando de expresión, aunque ninguno de nosotros se atrevió a confirmarlo. Cada rincón del lugar exudaba una sensación de vigilancia, como si algo o alguien nos estuviera observando. Elena tropezó con algo en el suelo y dejó escapar un grito. Cuando iluminamos con nuestras linternas, vimos que era un rastro de marcas en la tierra, como si algo hubiera sido arrastrado. Las marcas llevaban hacia las afueras del pueblo, donde una estructura más grande y sombría se alzaba entre la niebla, una especie de almacén o bodega que ninguno de nosotros había notado antes. No me digan que quieren ir ahí, dije, aunque ya sabía la respuesta. Diego ya estaba caminando hacia allá, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo. Cuando llegamos a la bodega, la puerta estaba entreabierta y un olor extraño, químico, salió de su interior. Entramos con cautela, iluminando el lugar con nuestras linternas. Lo que vimos nos dejó sin aliento, máquinas enormes, cubiertas de polvo, con cables que parecían extenderse por toda la estructura. En el centro de la habitación había cápsulas de vidrio, algunas rotas, otras intactas, con figuras humanoides en su interior. «Esto es un laboratorio», susurró Carlos, aunque su voz temblaba. Yo no podía apartar la vista de las cápsulas. Había algo perturbador en esas figuras. Eran humanas, pero no del todo. La piel parecía demasiado lisa, casi sintética, y los ojos eran completamente negros, sin rastro de pupilas. Entonces, una de las máquinas se encendió. Un ruido mecánico resonó por la bodega, y las cápsulas comenzaron a abrirse. El sonido del vidrio deslizándose y el siseo del aire presurizado nos dejaron paralizados. Mi respiración era un caos, y podía escuchar el latido acelerado de mi corazón como un tambor en mis oídos. Las cápsulas comenzaron a abrirse una por una, liberando a las figuras que contenían en su interior. «Corramos», gritó Elena, pero nuestros pies parecían enraizados en el suelo. Fue Carlos quien rompió el hechizo, tirándome del brazo mientras nos alejábamos de las cápsulas. Diego, sin embargo, se quedó atrás, su teléfono en mano, incapaz de resistirse a registrar lo que estaba ocurriendo. Las figuras dentro de las cápsulas no eran completamente humanas, aunque tenían formas familiares. Sus cuerpos eran alargados, y la piel, de un gris pálido, parecía brillar bajo las luces titilantes de la bodega. Sus ojos negros, vacíos, se movieron hacia nosotros como si estuvieran despertando de un sueño eterno. «Esto no es real», murmuraba Diego mientras seguía grabando, pero incluso en su voz se notaba el pánico. Una de las figuras salió de su cápsula y dio un paso hacia él. Su movimiento era lento pero deliberado, y cada paso resonaba en la bodega como un eco sin fin. «Diego, sal de ahí», grité, pero fue inútil. La criatura levantó una mano, y Diego se quedó inmóvil, como si algo invisible lo estuviera sujetando. Intenté acercarme para ayudarlo, pero Carlos me detuvo. No sabemos qué puede hacer eso». De repente, un destello de luz azul emanó de la criatura, y Diego cayó al suelo, su teléfono rodando lejos de su alcance. Corrimos hacia él y lo arrastramos fuera de la bodega mientras las criaturas comenzaban a moverse con más rapidez. Podía sentir sus ojos fijos en nosotros, incluso cuando salimos al aire libre. Diego estaba consciente, pero su piel tenía una palidez enfermiza y no podía hablar. Su respiración era superficial, como si algo le hubiera robado la energía vital. «¿Qué le hicieron?», preguntó Elena con lágrimas en los ojos, pero nadie tenía una respuesta. Mientras nos alejábamos de la bodega, las criaturas no nos siguieron, pero podía sentir su presencia, como una amenaza latente.
Nos refugiamos en una casa cercana, cerrando puertas y ventanas como si eso pudiera detener algo tan extraño. Diego recuperó algo de color, pero seguía sin hablar. Lo único que podía hacer era señalar hacia su teléfono, que aún sostenía en su mano temblorosa. Carlos tomó el teléfono y revisó el video. Lo que vimos nos dejó sin palabras. Las criaturas no solo nos habían observado, habían hablado. Un lenguaje extraño, con sonidos guturales y tonos agudos, se escuchaba en el video, pero lo más aterrador era el mensaje que contenía. Aunque no entendíamos las palabras, las imágenes eran claras: experimentos, humanos siendo modificados, cuerpos petrificados siendo analizados, y al final, un plano del pueblo entero marcado con un símbolo extraño. «Esto fue un experimento», dijo Carlos, su voz apenas un susurro. «Ellos hicieron esto, y nosotros somos los siguientes». De repente, el zumbido volvió, esta vez más fuerte, más cercano. Las luces en la casa comenzaron a parpadear, y un ruido metálico provenía del exterior. Algo estaba acercándose. «Tenemos que salir de aquí», dije, aunque no sabía hacia dónde podríamos ir. La sensación de ser observados no nos abandonó. El pueblo entero parecía un cazador, y nosotros, sus presas. La puerta de la bodega se cerró de golpe, como si algo invisible hubiera decidido encerrarnos con esas criaturas. Mi corazón martillaba con tanta fuerza que podía sentirlo en mi garganta. Las figuras dentro de las cápsulas comenzaron a moverse lentamente, como si estuvieran despertando de un sueño profundo. «Rápido, busquemos una salida», gritó Elena, pero todas las salidas parecían selladas. Carlos intentaba forcejear con la puerta principal, mientras Diego apuntaba su linterna hacia las criaturas. Yo solo podía mirar, petrificado por el miedo. Una de las figuras salió por completo de su cápsula. Era alta, demasiado alta, y su piel, de un gris brillante, reflejaba la tenue luz del lugar. Sus movimientos eran extrañamente fluidos, casi hipnóticos, pero había algo antinatural en ellos. Su cabeza giró lentamente hacia nosotros, y esos ojos completamente negros se clavaron en los míos. «No nos va a dejar salir», susurré, apenas capaz de formar las palabras. Diego se giró hacia mí. «¿Qué estás diciendo?» «Esto no es un laboratorio abandonado, esto es una trampa», respondí. No sé cómo lo supe, pero era una certeza que me heló la sangre. Las criaturas comenzaron a avanzar, y la sensación de peligro inminente nos golpeó a todos al mismo tiempo. Carlos dejó de forcejear con la puerta y se unió a nosotros, buscando desesperadamente algo con que defendernos. Encontramos unas varillas metálicas apiladas en una esquina, pero sabíamos que eso no sería suficiente. «Si salimos de esta, prometo no volver a meterme en nada raro», dijo Diego, tratando de sonar valiente, pero su voz temblaba. Las criaturas no parecían tener prisa. Nos rodeaban lentamente, como si disfrutaran de nuestra desesperación. Uno de ellos alzó una mano, y de sus dedos surgió un brillo azul. El aire alrededor de nosotros se volvió denso, y era como si una fuerza invisible nos estuviera empujando hacia el centro de la habitación. «No nos quedemos aquí, corran». Elena señaló hacia una escalera que llevaba a un piso superior. Sin pensarlo, nos dirigimos hacia allá, pero no fue fácil. Cada paso se sentía como si estuviéramos moviéndonos en agua. Diego se quedó atrás, luchando por mantener el equilibrio. Cuando llegamos al piso superior, encontramos lo que parecía ser una oficina con una ventana que daba al exterior. «Podemos romperla y saltar», sugirió Carlos, pero antes de que pudiéramos hacerlo, las criaturas ya estaban subiendo las escaleras. Su velocidad era aterradora, como si hubieran dejado de fingir ser lentas. Diego se quedó junto a la puerta, bloqueándola con su cuerpo mientras nosotros intentábamos abrir la ventana. «No voy a aguantar mucho tiempo», gritó. Finalmente, rompimos el vidrio y empezamos a salir. Fue un salto alto, y la caída nos dejó magullados, pero estábamos vivos. Diego, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Una de las criaturas lo alcanzó justo cuando intentaba cruzar la ventana. Sus gritos quedaron grabados en mi mente mientras corríamos hacia la oscuridad del pueblo.
Llegamos a un edificio al azar y nos escondimos en su interior, respirando con dificultad. El silencio era abrumador, pero sabíamos que no estábamos seguros. Las criaturas nos estaban cazando, y no se detendrían hasta que nos atraparan. Nos acurrucamos en la oscuridad del edificio, apenas respirando. Podíamos escuchar el eco de pasos inhumanos acercándose, un ritmo irregular que se detenía y reanudaba, como si las criaturas estuvieran jugando con nosotros. Cada sonido hacía que mi corazón latiera más fuerte, como si estuviera a punto de explotar. Carlos sacó su linterna y la apagó rápidamente al darse cuenta de que podía delatarnos. Susurró: «Tenemos que encontrar una manera de salir de este pueblo. No podemos quedarnos aquí». «¿Y cómo? Esas cosas nos están cazando, y no sabemos ni lo que son», respondió Elena. Su voz, normalmente firme, ahora temblaba con cada palabra. Entonces lo escuchamos. Una voz, o al menos algo que se parecía a una voz, resonó por el pueblo. Era un murmullo grave y distorsionado, como si alguien hablara a través de una vieja radio con interferencia. Aunque no entendíamos las palabras, la intención era clara: nos estaban llamando. «¿Eso es para nosotros?», preguntó Diego, aún incrédulo de lo que estaba sucediendo. Sus ojos estaban desorbitados, y parecía estar al borde de perder el control. «Lo que sea, no es nada bueno», dije. «No podemos quedarnos quietos. Si estas cosas están aquí, es porque despertamos algo que nunca debimos tocar». Finalmente, reunimos el valor suficiente para movernos. Decidimos seguir las calles del pueblo, buscando algún camino que nos llevara de vuelta al auto. Pero con cada paso que dábamos, parecía que las calles se alargaban, como si el pueblo estuviera cambiando su forma para mantenernos atrapados. De repente, llegamos al centro del pueblo, donde estaba la iglesia. Pero no era como la habíamos dejado. La estructura parecía más imponente, más viva, con luces pulsando desde las ventanas rotas. Y en el altar, visible desde las puertas abiertas, estaba el objeto metálico, brillando intensamente. Tal vez esto sea una especie de faro», dijo Carlos. «Algo que ellos necesitan para controlarnos». «¿Y qué propones? ¿Entrar ahí y destruirlo?», preguntó Elena, incrédula. Pero la desesperación en su voz revelaba que estaba considerando cualquier opción. «Si es nuestra única oportunidad de salir de aquí, entonces sí», respondí. Aunque mi interior gritaba que esa idea era una locura, no veía otra salida. Nos armamos de valor y regresamos a la iglesia. Cada paso hacia ese objeto parecía drenar nuestras fuerzas, como si algo nos empujara hacia atrás. Las criaturas ya no nos perseguían, estaban alineadas alrededor de la iglesia, mirándonos, como si quisieran ver lo que íbamos a hacer. Llegamos al altar, y Carlos tomó una varilla de metal que había encontrado en la bodega. Con todas sus fuerzas, golpeó el objeto. El sonido que produjo fue ensordecedor, como si todo el aire del pueblo vibrara al unísono. Las luces en la iglesia comenzaron a parpadear, y el brillo del objeto se intensificó. «Hazlo de nuevo», grité, cubriéndome los oídos. Carlos golpeó otra vez, y esta vez, el objeto se resquebrajó. Un grito sobrenatural llenó el aire, y las criaturas comenzaron a desintegrarse, como si estuvieran hechas de humo. Elena me jaló del brazo. «Tenemos que salir antes de que esto nos alcance». Corrimos hacia la salida, y mientras lo hacíamos, el pueblo comenzó a derrumbarse, como si todo el lugar hubiera sido un holograma que ahora se desvanecía. Llegamos al auto justo cuando el sol comenzaba a asomarse en el horizonte. Miré hacia atrás, y donde antes estaba el pueblo, ahora solo había un campo vacío, como si nunca hubiera existido. Subimos al auto en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Sabíamos que lo que habíamos visto era real, pero ¿quién nos creería? Mientras conducíamos de regreso a la ciudad, no podía dejar de pensar en el objeto, en las criaturas y en el propósito de ese experimento fallido. Habíamos sobrevivido, sí, pero algo me decía que no habíamos escapado por completo. Y en el fondo de mi mente, una idea me aterrorizaba más que cualquier otra. Si ese pueblo era solo un experimento,
¿Cuántos más podrían estar esperando a ser descubiertos?